de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 9 de diciembre de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ayer en Bogotá y solo en Bogotá, el famoso concierto para la paz tuvo una afluencia espectacular, según tenemos todos los informes de todos los sitios, o porque la gente quería ver artistas gratis, o porque quería salir a la calle. Lo cierto es que fue gigantesco el concierto llamado Concierto para la Paz. El Comité de Paro amenaza con nuevas marchas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde va a resistir este país? Supimos que ayer en Bogotá, inclusive con Concierto para la Paz, los centros comerciales estuvieron llenos a reventar. La gente tratando de recuperar el tiempo perdido para comprar sus aguinaldos en esta Navidad. El desempleo en los Estados Unidos vuelve a bajar. Está en el 3.5%. Eso significó una inyección de entusiasmo por la bolsa. El Dow cerró a 28.015 puntos, volvió a estar por encima de 28.000 puntos. La economía americana cada vez da más claras señales, no de recuperación, sino de bonanza. La bonanza más larga y más espectacular que ha habido en la historia económica de los Estados Unidos en muchísimo tiempo. En Colombia bajó el precio del dólar. Uno no lo puede entender si no es con la ayuda de los elementos que dan estudios como el de Andrés Felipe Arias y de la Universidad de los Andes. Nuestra dependencia de la cocaína. La cocaína es la que define cuál es el valor del dólar en Colombia. Nos vamos otra vez para los Estados Unidos. Hubo un tiroteo que ahora dicen terrorista de un personaje de Arabia Saudita que mató 3 militares y le costó la vida al mismo atacante en Pensacola, Florida. 3 militares muertos. Un hecho, si ustedes quieren, para la estadística. El presidente dice que no gobierna para las estadísticas ni para las encuestas, pero el presidente Duque es el que tiene mayor desaprobación en 30 años. 30 años. El 70% de desaprobación. Ese es un hecho, porque un gobierno en últimas es un plebiscito diario y cuando uno no tiene el respaldo popular está muy mal parado. Así consiga con mermelada, como se está consiguiendo, es la verdad, la mayoría suficiente para sacar la reforma tributaria que parece que es un hecho, pendiente solo de sesiones extraordinarias la semana entrante. Chile tuvo la peor caída en 10 años. Cayó el Producto Interno Bruto 3.4%. El crecimiento de Chile es prácticamente de cero en este año. Eso tiene un costo. El costo de un gobierno débil como el de Piñera, gobierno muy débil como el nuestro, por ejemplo, y de unas marchas muy agresivas y muy violentas de jóvenes que no saben dónde están parados, ni cómo es la historia, ni qué es lo que están proponiendo.
recordábamos una chilena, el discurso de una chilena en Cuba o Venezuela, hablando de las maravillas del régimen cubano y del régimen venezolano y cómo Chile había despertado, ¿sí? Despertó el crecimiento, se cansó de crecer, se cansó de ser el país rico de América Latina y el país que está resolviendo los problemas sociales a una mayor velocidad, y entonces ahora quiere volver a Allende y al Che Guevara. Válganos Dios, el contrasentido. Fue abierta definitivamente la vía al llano. Ayer se cayó el cielo en Bogotá y los alrededores. Esperamos que eso no haya tenido efecto ninguno sobre la carretera al llano. Pero el viaducto, ¿qué sería la solución definitiva a ese paso muy difícil de la carretera? De eso ni se habla. Y del puente de Chirajara, nada. ¿Hace cuánto se cayó el puente de Chirajara? No se ha hecho nada para empezarlo. Bueno, tal vez nos estemos engañando y se haya hecho mucho en el campo de los diseños, de los estudios, de las averiguaciones de costos, pero de obra, nada. Cero. Tuvimos una celebración muy dolorosa este fin de semana, los 30 años de la bomba Aldaz, bomba que costó muchas víctimas, bomba que casi destruye todo el DAS, salvándose milagrosamente el director del DAS, que era el general Maza Márquez. La OPEP, que es un cartel, el cartel del petróleo, acuerda nuevos recortes porque hay poca demanda por el mucho petróleo que están ofreciendo y eso baja el precio del petróleo. Van a hacer un esfuerzo por subirlo. El petróleo ha tenido alguna reacción en estos días, probablemente por los anuncios de la OPEP, quién lo sabe. Lo cierto es que el WTI está por los lados de $59 y el Brent por las cercanías de $64. Ha cumplido 100 años la fábrica de licores de Antioquia, una industria que ha sido vital en el desarrollo del departamento. Salud a la fábrica de licores de Antioquia. Sigue violencia en el Cauca, esta vez con 2 muertos y una motobomba que dejó un herido, pero que ha podido causar una tragedia en las vecindades de un puesto de policía. En México, una multitud enardecida y enorme grita "fuera Evo, fuera Evo". Sea por casualidad, sea porque le llegaron las voces de miles y miles de mexicanos, Evo se fue. Y se fue para Cuba, dice que para un tratamiento médico. Es increíble que una persona estando en México, que tiene una medicina altísimamente desarrollada y capaz, se vaya para Cuba, donde la medicina se acabó hace rato por falta de elementos, porque no hay nada. Y entonces Evo se fue a buscar salud a Cuba. Absuelto el excongresista Plinio Olano por el caso Odebrecht. Ahí tendremos una demanda grande contra el Estado. Lo cierto es que los jueces consideraron que era inocente y es inocente, porque no hay nada que discutir. En el caso de Odebrecht, absuelto el ex senador Plinio Olano. Un desastre llamado SAE, Sociedad de Activos Especiales. Aquí digamos la verdad, así pues nos caigan rayos y centellas por decirlo. No hay política antidrogas, eso no existe, eso no lo tiene el presidente Duque, ni ha entendido la importancia de tenerla, ni ha querido mirar hacia atrás y ver cómo el presidente Uribe pudo solucionar en gran parte el problema de las drogas. Aquí no lo hay. La Sociedad de Activos Especiales es la que recibe en administración
los bienes de los cuales se incauta el Estado en la lucha contra el narcotráfico, en los planes de extinción de dominio. Extinción de dominio que no está funcionando en absoluto. La demora es de 15 o de 20 años, es atroz, y los bienes son gigantescos y ahí están a la deriva. A la deriva quiere decir en manos de los mismos bandidos, en manos de los aprovechadores. Ese es el peor desastre moral y administrativo que tiene el país. Pero no existe ni por asomo una réplica del Consejo Nacional de Estupefacientes ni de la Dirección Nacional de Estupefacientes que a comienzos del gobierno del presidente Uribe estaba en manos del coronel Luis Alfonso Plazas y que consiguió resultados espectaculares y sorprendentes. Eso no existe en la Colombia de este momento. ¿Por qué se va Christian Kruger de Migración? Ha sido uno de los funcionarios más connotados y mejor calificados del gobierno del presidente Iván Duque y se va, pero no hemos sabido por qué. No tenemos ni idea. Pyongyang, es decir, Kim Jong-un, es decir, Corea del Norte, lanza un misil de largo alcance y ante el reclamo de Trump dice que ese tema de la desnuclearización no está sobre la mesa. Mejor dicho, no te metas en lo que no te importa, vete para el diablo, hago lo que me da la gana. Eso es lo que le dice Kim Jong-un a Donald Trump. Una gran manifestación importante, atendidas las circunstancias, de 5.000 personas en Kiev, capital de Ucrania, contra la cumbre de Putin y Zelensky, quien es el presidente de Ucrania. Y esto en protesta por una guerra no declarada que le ha costado 13.000 muertos en los últimos meses. Hong Kong celebró con gran marcha 6 meses de marchas contra China. 6 meses. Y siguen marchando y dicen que no dejarán de marchar. La temporada de influenza en los Estados Unidos ya empezó antes de lo habitual. Es una temporada que viene con el invierno, pero un poco más adelante en el invierno según es habitual. Ya empezó la temporada de influenza en los Estados Unidos. Muere un cantante de rap de 21 años, parece que bastante famoso, en el aeropuerto de Chicago. Se desconocen las causas. 21 años, sería una sobredosis por ventura. No se sabe todavía el dictamen médico forense sobre el particular. Cierra la edición en papel del País América. El País, el diario socialista de España, que en su edición para América estaba financiado por Juan Manuel Santos, es decir, con la plata de los colombianos. Y dicen que se cierran y lo dicen con toda claridad quienes comentan el asunto, porque ya no está Juan Manuel Santos para que le financie el periódico a los dueños del País, un periódico socialista español. Al menos van 5 muertos en la erupción de un volcán en Nueva Zelanda. Se habló primero de un muerto, ya van en 5, pueden ser más porque hay varios desaparecidos turistas que estaban en Nueva Zelanda en un paseo sobre uno de los volcanes más hermosos de ese lugar. El violento escrito de Paola Ochoa en el diario El Tiempo, que se llama El Club de la Pelea. Escrito violento, muy bien documentado en muchas partes. Nos parece que con un error manifiesto cuando dice que por qué no se sube el salario mínimo sin atención al costo de vida, que hay que subirlo y subirlo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Eso se viene en contra de los trabajadores, doña Paula, ese es el problema. Si se le pudiera dar mucho más a los trabajadores, maravilloso que se les diera, sin que se cerraran las empresas que dependen de ese salario mínimo en su costo fundamental, y si no hubiera un efecto inflacionario y un efecto demoledor
finalmente en el Producto Interno Bruto. Mire lo que pasó en el último aumento del salario mínimo. Los resultados fueron lamentables. Narcos colombianos en Europa. Esto ya se está volviendo moda. Capturan embarcaciones, inclusive semisumergibles. Los narcos colombianos están mirando hacia Europa porque la producción colombiana es gigantesca y ya la demanda de los Estados Unidos no es suficiente para copar todo el mercado. Hay un nuevo jefe del Oliver Sinisterra en Nariño. Este es uno de los grupos de las FARC más agresivos y mejor organizados y más temibles, el Oliver Sinisterra. Ahora el nuevo jefe se llama Contador. Y en Hoy en la Historia, 9 de diciembre, 1824, la batalla de Ayacucho, que cerró la independencia de todos los países de América de la monarquía española. 9 de diciembre de 1824, sobre el cerro de Cundurcunca, selló José María Córdoba, siguiendo las órdenes de Antonio José de Sucre, la independencia de este continente. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. También tenemos cuenta en Instagram. Ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram síganos como @La Hora de la Verdad Oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 19 minutos. Continuamos con las noticias. No se despeguen de la sintonía. Personajes en Radio Red, La Hora de la Verdad y Bogotá AM/PM se unen para regalarle una sonrisa a nuestros niños del Instituto Nacional de Cancerología. Tráiganos sus regalos a las instalaciones de RCN Radio, calle 37, número 13A19, barrio Teusaquillo en Bogotá, porque nuestros niños merecen una feliz Navidad. De todos los tiempos, Jean Sablon está cantando una canción tradicional francesa bellísima, Sur le pont d'Avignon, sobre el puente de Avignon. Todos bailan haciendo una rueda, y las damas lo hacen así y los caballeros lo hacen así, Sur le pont d'Avignon. Con esa canción alegre para este lunes, que no sea triste, saludemos la mañana a Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana revisando cómo avanza o cuál es el estado mejor de ese paro nacional, paro que convocó a los conciertos el día de ayer en Bogotá. La capital de todos modos estuvo pasada por agua, pero alcanzaron a salvarse de ella quienes participaron en los conciertos, que tuvieron como gran punto de concentración la calle 85 con carrera 15, sin importar que allí queda una de las clínicas pues más grandes o más importantes del norte de Bogotá, la clínica del Country, cuyos pacientes pues vieron su tranquilidad bastante turbada con estos conciertos y estas manifestaciones, pero pues los derechos de los pacientes quizá a estas personas no les interesan. Pues la manifestación de ayer transcurrió en calma, eso hay que decirlo, así son las cosas, pero lo cierto es que no estamos viendo un paro nacional. Vemos unas concentraciones en Bogotá como las del día de ayer, pero que uno pueda afirmar que esto es un movimiento nacional, pues no. Vemos cómo se toman las calles de Bogotá. Esperemos que esta semana las cosas transcurran en calma, porque ya se han oído algunos llamados hacia las movilizaciones esta semana, pero lo cierto es que el día de hoy habrá un plantón precisamente en la
que denominamos la tercera mesa de diálogo, en la que se negocia en este momento el aumento del salario mínimo para los colombianos para el año entrante. Es una mesa que pues técnicamente no tiene nada que ver con el paro nacional, pero sí tiene mucho que ver en la medida en que muchos de los mismos actores del Comité del Paro hacen parte de esa mesa de negociación y de concertación del salario mínimo para el año entrante. En este momento el país tiene entonces abiertas 3 mesas de negociación. Una es esta, la del salario mínimo, y las otras 2, la de la gran conversación nacional que impulsa el presidente Duque en las regiones con los ciudadanos directamente, y la otra, pues la mesa de conversación con el comando del paro nacional, mesa que no avanza hacia ningún lado, negociaciones que no van hacia ningún puerto y quizá no quieran llegar a ningún destino. Recuerden ustedes que la semana pasada el gobierno nacional le pidió a los líderes del paro que concreten esas 13 propuestas, que son unas propuestas o esas 13 exigencias, mejor, exigencias que son muy gaseosas, que pues no son detalladas, y el gobierno nacional les ha pedido que presenten las exigencias de manera detallada para que el gobierno nacional pueda avanzar en lo que le corresponde, pues a dialogar y a conversar y a negociar quizá sobre esos puntos. Vamos a ver si esta semana entonces se presentan ya los detalles de esas 13 exigencias, pero lo cierto es que pues no creo que haya demasiado interés por parte de quienes protestan y se manifiestan, porque quizá la estrategia, quizá sea no llegar a ningún destino, y eso lo están logrando, pero lo cierto es que el ánimo de las marchas se va diezmando. Vemos que lo de ayer pues ocurrió solamente en Bogotá, entonces no podemos hablar de un gran paro nacional. Sí, hubo unos plantones en la capital del país, más precisamente en el norte de Bogotá, y con ellos algunos conciertos con algunos artistas, pero paro nacional no. Aparentemente la cosa no es tan grande y está perdiendo impulso, y bueno, tenemos esas mesas, ya veremos qué pasa con ellas. ¿Y en Bogotá sería paro o sería música? Música, ¿Cómo música, sabes? no, música y ciclovía, ¿no? Música y ciclovía. Música, ciclovía, pero fue enorme, dicen los que asistieron, no sabemos, pero, pero fue música y la gente Sí, fue con música, ganas fue de ver concierto unos gratis. artistas, concierto gratis en las calles de Bogotá. En el resto del país, nada, absolutamente nada. La gente se cansó de las movilizaciones, quiere tener su Navidad y quiere trabajar y quiere vivir. No es una mala idea esa de trabajar y vivir, ¿no? Ah, bueno, y una Entonces, que no se nos puede pasar, doctor Londoño, la iban emprendiendo contra el aeropuerto El Dorado. La policía reaccionó rápidamente y capturó a 20 personas que pues empezaban a gestar lo que parecía iba a ser una toma del aeropuerto El Dorado con pancartas. 20 personas tuvieron que y ser conducidas. hay protesta porque en la toma había un par de periodistas o de niñas que se decían periodistas. No hemos podido saber qué periodistas eran, pero en todo caso, pues a protestar. El aeropuerto El Dorado ha logrado mantenerse a salvo de los vándalos y a salvo de estas manifestaciones harto agresivas que hemos tenido que presenciar. Bueno, vamos a ver pues qué pasa en esta semana. Colombianos a trabajar, a trabajar, a trabajar. Hay tanto que hacer en este país para que nos perdamos en tonterías. Que hay que hacer reclamos. A ver, hagan los reclamos y digan cuáles son y digan cuáles son las propuestas. Hay vías abiertas para que se haga esa presentación sin necesidad de dañar a nadie, de quitarle la movilización a los demás, de quitarle el pan de la boca a miles de familias colombianas. Eso no se ha examinado suficientemente, Sergio. Cada paro de esos deja cuántas familias en Bogotá sin comida. Así, literalmente hablando, sin comida. No, eso no puede ser. No puede ser. Bueno, pero en fin, en paro estamos y el de ayer fue un paro musical nada agresivo. Menos paro y más musical. Que tomen música, que paren con música, eso está bien, paren con música y no con bombas, y no con ataques a los transmilenios, y no con agresiones físicas. La violencia a ninguna parte conduce.
Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, y a toda nuestra querida audiencia. Mañana asume el poder como presidente de Argentina Alberto Fernández, quien tiene como fórmula vicepresidencial a la investigada por corrupción y expresidente de esa nación, Cristina Fernández de Kirchner. El nuevo presidente, quien presentó su gabinete lleno de peronistas y donde Santiago Cafiero será el jefe de gabinete de ministros, asume su mandato con varios desafíos en cuanto a economía y diplomacia internacional. El escenario económico para Fernández, según algunos medios de comunicación, está marcado por la elevada deuda pública, una frágil moneda nacional, la subida constante de los precios y la escalada del desempleo y los niveles de pobreza. Recordemos que el saliente presidente Mauricio Macri deja una recesión que aún continúa y que se originó en 2018 cuando una escabrosa fuga de capitales y la sequía que afectó a la producción agropecuaria llevaron a pedir al Fondo Monetario Internacional un millonario préstamo para escalar un poco la economía. Además, recordemos que el pánico se desató más cuando en la primera vuelta para las elecciones presidenciales de Argentina la gente perdió la confianza al ganar el clan Fernández. El año pasado la economía argentina cayó un 2,5% tras caer el 2,9% en 2017 y retroceder un 1,8% en 2016. Si bien la actividad empezó a registrar una leve mejora en julio, ya en agosto y septiembre todo volvió a derrumbarse. Aunque Fernández todavía no ha presentado su programa económico, sabe cuál es la realidad de su país y ya se ha reunido con varias altas autoridades del Fondo Monetario Internacional. En el tema de diplomacia, el panorama tampoco presenta una mejora para Fernández, pues sus relaciones con algunos vecinos no son las mejores. La relación con Brasil, uno de los principales socios de Argentina, preocupa, pues las ideologías de los mandatarios son bastante diferentes. A esto también sumémosle que Fernández perdió a dos de sus grandes aliados, Evo Morales en Bolivia y además el triunfo en Uruguay del centroderechista Luis Lacalle Pou. Fernández ha manifestado que desea tener una relación o mejorar su relación con varios países, entre esos Brasil y Estados Unidos. Otro problema es su vicepresidente, la señora Cristina Fernández, pues recordemos que ella tendrá una influencia decisiva en el nuevo gobierno y a esto no le ayuda mucho con todos los procesos judiciales que hay en contra de la exmandataria de esa nación. Hoy, doctor Fernando, el panorama que recibe el nuevo presidente Alberto Fernández en Argentina. Alberto Fernández, un demagogo populista peronista. El peronismo, ¿qué es el peronismo? Populismo. Populismo desde la época de Juan Domingo Perón, quien recibió a la Argentina como uno de los países más ricos del mundo, no de América, del mundo. Lo estamos diciendo a plena conciencia. Argentina era uno de los países ricos del mundo y Perón lo devolvió al tercer mundo. Es decir, es de los poquísimos milagros económicos a la inversa que se conocen, porque el milagro económico está caracterizado porque un país en dificultades se vuelve un país rico, como Alemania de la segunda posguerra, como los 4 dragones asiáticos, como la China contemporánea, en fin, esos son los llamados milagros económicos, que de milagro no tienen nada, son buenas políticas económicas con éxito. Pero esos son los llamados milagros económicos. Pero los milagros económicos a la inversa de un país rico que potencialmente sigue siendo riquísimo. Argentina lo tiene todo, Tatiana. Argentina tiene las tierras probablemente más ricas del mundo para la ganadería y para la agricultura. Argentina tiene de sobra potencial energético. Tiene una gente instruida, culta, maravillosa. El argentino individualmente considerado es una persona más que capaz y más que significativa. ¿Qué le falta a la Argentina? A la Argentina no le falta nada sino buen gobierno. Pero ha tenido un antitalento político desde la época de Perón que lo ha conducido a ser pobre debiendo ser rico. Ese es un contrasentido, pero así es. Vamos a ver qué pasa con los Fernández, que se posesionan mañana de un país artificialmente empobrecido por malas administraciones que vienen de la época de Néstor Kirchner en su última etapa. No cabe duda ninguna sobre el particular. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días.
Lo que sería un escándalo en cualquier país serio, o por lo menos el foco de atención de las autoridades en Colombia, no vale un peso. Me refiero al panorama oscuro que tiene la extinción de dominio, que probó ser el mecanismo que más temían los bandidos en el país, pues perdían sus bienes a falta de no poder comprobar o demostrar que los habían adquirido de manera lícita. A esto se refiere cuando se habla de los carros, de las casas, de los semovientes y demás que suelen adquirir los narcotraficantes en Colombia. La ley de extinción del dominio, conocida como la Ley 793 de 2002, de autoría del exministro del Interior y de Justicia y ahora director de este programa, el doctor Fernando Londoño Hoyos, dio resultados impresionantes, pues existía, como corresponde, una Dirección Nacional de Estupefacientes bajo el mando del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien persiguió hasta el cansancio los bienes de los bandidos en Colombia, en un trabajo mancomunado entre Ministerio del Interior y de Justicia y Dirección Nacional de Estupefacientes, quienes se reunían religiosamente todas las semanas para poder analizar el panorama del proceso de extinción del dominio, cosa que no volvió a ocurrir nunca más en la historia. Pero el panorama hoy es absolutamente sombrío, pues de la Dirección Nacional de Estupefacientes pasamos a la famosa Sociedad de Activos Especiales, que tiene hoy 59.111 procesos de extinción de dominio, siendo este el más grande inventario de bienes en el mundo por narcotráfico, pero con muy poca efectividad, por no decir sin ninguna efectividad. De acuerdo con la directora de la Sociedad de Activos Especiales, la doctora Virginia Torres, Colombia tiene un inventario absurdo de bienes de extinción del dominio. En 2014, dice ella, recibieron 100.000 activos en extinción del dominio. De esos, el 7% se encontraban extintos a favor del Estado. Oigan bien, solo el 7%, lo que quiere decir que el 93% de esos bienes están en procesos de administración por unos tiempos muy largos, impidiendo su venta y la generación de recursos para la nación. El problema de los procesos lentos, donde hay situaciones que llevan hasta 30 años sin que se produzca la extinción del dominio, según la directora de la entidad, se da, entre otras cosas, por la falta de jueces y de magistrados que atiendan estos asuntos, o por lo menos de una norma que los obligue a que den celeridad al proceso. La entidad, que tiene que pagar entre 80 y 100.000 millones de pesos al año para poder administrar los bienes que están en proceso de extinción de dominio y que no han podido ser vendidos. Pero además, lo más grave es que cerca del 46% de los bienes ocupados por lo que fueran los dueños o testaferros que intentan quedarse de nuevo con sus bienes mal habidos. El 46% de los bienes ocupados, nuevamente por los que los perdieron. La doctora Torres expresó en entrevista al diario El Tiempo que el proceso está tardando un proceso de extinción de dominio, doctor Fernando, entre 8 y 30 años. Pero quiero recordar que el presidente Iván Duque, cuando era candidato el año pasado, había anunciado una extinción de dominio express y ya han pasado 16 meses y nada de nada, pues por lo menos no vemos dónde está la extinción de dominio express. Y si existe, bueno, pues la directora no estaría quejándose de esta manera. Escuchemos qué decía el presidente Iván Duque, el entonces candidato y ahora presidente Iván Duque. Yo quiero llegar a la presidencia y empoderar a los ciudadanos para que denuncien a los corruptos con libertad, proceder con la extinción de dominio express, endurecer las penas, acabar la casa por cárcel. El tema se reduce a que de los 64.000 bienes en proceso de extinción de dominio, solo hoy se podría vender el 9% de los bienes incautados. Los otros no, porque están en proceso de extinción de dominio y, como ya lo dije, pueden tardar estos procesos hasta 30 años. Me pregunto, ¿cuántas reformas tributarias nos estaríamos ahorrando si lográramos vender semejante cantidad de bienes? O por lo menos el 50% y no el 9% como está ocurriendo. Pero mejor, esto pondría contra las cuerdas a los narcotraficantes que le temen a esta figura. Ojalá el presidente Iván Duque escuche a su directora de la Sociedad de Activos Especiales y haga realidad la promesa que hizo de una extinción de dominio express que al momento no ha llegado. Esto es un drama y al presidente Duque se le dijo mucho y se logró que en época de la campaña hablara de la extinción de dominio express, se le olvidó. Es un tema que tiene olvidado. Y entonces los bienes que valen fortunas infinitas. No se ha dicho, no lo dijo la doctora Torres, ¿no es cierto? Sí, la directora sí. de la SAE, Sociedad de Activos Especiales, no dijo cuánta tierra está incautada
y no está con dominio extinto. ¿Cuánta tierra? ¿Cuántos miles de hectáreas? Ahí está toda la reforma agraria en Colombia. Toda la reforma agraria que están pidiendo está ahí. Pero parece que el tema se olvidó entre tanto viaje y tanta cosa y tanto... Pero es impresionante, doctor Fernando. Mire, por ejemplo, mire las cifras de cabezas de ganado que tiene la Sociedad de Activos Especiales. Ellos dicen que han vendido 10.000 cabezas de ganado, pero que tienen en este momento en sus manos, en su poder, 13.413 semovientes para la venta. Pero no han podido sacarlos todos porque afectarían gravemente el mercado. ¿Qué significa eso? Que de esos 13.413, que son vidas, ¿cuántas van a dejar de ser vidas en cualquier momento porque se mueren, porque se intoxican, porque les da un cólico? ¿Cuántos de esos? Y no hay manera de que salgan rápido de ellos. Pero se reproducen. ¿Y cuánto vale sostenerlos, no? Y pudieran ser mucho más, pues 100.000, ¿cómo le parece? Semejante fuente de ingresos, mina de oro que tiene Colombia y semejante fuente de ingresos potenciales. Y lo que hay es un costo de 100.000 millones de pesos al año para mantener eso. Por favor, presidente, ¿qué hacemos para que viajando menos se le ponga más atención a los temas fundamentales del país como ese, por ejemplo? Si no se le quita los bienes a los corruptos y a los mafiosos, no hay lucha anticorrupción que valga. Eso no lo dicen las leyes anticorrupción, con eso no cuentan. A los mafiosos hay que quitarles los bienes. Eso fue lo que nos propusimos con el presidente Uribe, con un éxito asombroso en la Dirección Nacional de Estupefacientes que dirigía el coronel Plazas. Pero ¿para qué contamos los problemas que vinieron? ¿Para qué los recordamos? Con estos resultados lamentables de hoy, ahí podría estar la reforma agraria y la tributaria. Solución a gran parte y de una vez. Claro. De una vez. Sí. Bueno, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? No le quieren poner atención a la extinción de dominio, pues como tampoco a la fumigación con glifosato, como tampoco a nada, Temar. Lo que es la batalla contra las drogas ilícitas es puramente nominal y el presidente queda contento con los informes que le pasan de unas erradicaciones manuales que cuestan vidas, que cuestan la integridad personal de mucha gente y que no valen para nada porque inmediatamente se vuelve a sembrar, porque no hay una política seria antidrogas en Colombia. Pero de eso no les hable. Tata Castro. De eso no les hable, de resiempre no les hable porque no lo entienden. No, ¿para qué, no es cierto? Sí. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva del fin de semana, sin duda alguna, es el título del América de Cali. Junior de Barranquilla de visitante en el Pascual Guerrero no pudo con los Diablos Rojos. Tras haber terminado con empate y sin goles en el partido de ida en Barranquilla, este sábado, Día de las Velitas, la mechita nunca se apagó y vencieron 2-0 al conjunto Tiburón en el partido de vuelta de la final de la Liga Águila. Luego de 11 años sin jugar una final en la primera división, lograron ganar, esta vez la Estrella 14, 2 años después de abandonar el infierno de la segunda división, donde permanecieron por 5 años. ¿Decía usted, doctor Londoño? Bueno, un autogol. Un autogol del portero Sebastián Viera del Junior, luego de un cabezazo de Michael Rangel en el minuto 18, prendió la tribuna del Pascual Guerrero totalmente roja. Ya estaban arriba los escarlatas, pero faltaba mucho para terminar. Los jugadores del Junior reaccionaron, pero no pudieron definir. 16 minutos más tarde, minuto 34, Carlos Sierra anotó el segundo para el equipo vallecaucano, desatando la euforia de la hinchada roja. Antes de finalizar la primera parte, la videoayuda arbitral hizo presencia y anuló un gol del Junior por fuera del lugar cuando perdían 2-0. América se dedicó en el segundo tiempo a controlar la ventaja. Junior no encontró la manera de cambiar el marcador. Entró la desesperación en el equipo Tiburón. En el minuto 80 se quedó con 10 hombres por la expulsión por doble amarilla de Marlon Piedrahíta. Finalmente, el árbitro Wilmar Roldán dio el pitazo final que acabó con el infierno del Diablo Rojo y encendió la mechita el día de las velitas. El nuevo campeón no permitió que el Junior lograra el tricampeonato.
Además, el técnico Alexander Guimaraes se convirtió en el primer entrenador brasileño en ganar este título en Colombia, así como el primer extranjero en lograrlo con el América. América nuevamente es campeón 11 años después y Junior mal perdedor, doctor Londoño. Y también hay que decir, el Valle del Cauca arrasando en deporte este 2019. El Junior no se presentó a recibir su distintivo como subcampeón, ¿no? Sí, ya no hay honores para el equipo subcampeón, pero pues un buen perdedor se queda a aplaudir al campeón. ¿No hay honores? ¿Cierto? No, ya no hay honores para el subcampeón. Porque recuerdo aquí en la Copa Libertadores de América que ganó el Once Caldas en Manizales al Boca Juniors. El Boca Juniors no se presentó y se fue, y después dijo que no sabía que había premio para el subcampeón. Pero también esa pequeña disculpa. Muestras clarísimas de ser malos perdedores. Y eso es muy grave. Hay que saber ganar, lo que es difícil, y hay que saber perder, que tal vez es más difícil. Honor al América de Cali, campeón de Colombia. A los campeones hay que felicitarlos, y de corazón y con entusiasmo. ¡Viva el América! Claro, es nuestro campeón. Ojalá tenga un gran desempeño en la Copa Libertadores de América. Y en un minuto estaremos con Manuel Felipe Gutiérrez, director de la ANI y ex viceministro de Infraestructura. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 44 minutos. Sigan con nosotros. Esta es la hora de la verdad.